Hola, una vez más aquí en Wicate Chisme, tu podcast favorito. Y el día de hoy voy a recomendarles una película que salió en Netflix. Podríamos decir que es una comedia romántica. Y sí, da un poco de cringe, pero yo siento que se salvó porque contrataron a dos actores que la dan toda. Entonces la química que ellos tenían salvó esa película verdaderamente. Se llama Mensajes de voz para Isabel y está muy bonita. Tiene como una trama un poco triste, pero sigue como que siendo algo como de amor. Entonces sí les recomendaría vérsela, la verdad. La disfruté mucho, lloré un poquito, pero no es que termine mal. Pero bueno. ¿Y tú cómo has estado, amiguita? Hola, gente chismosita del internet que nos ve. ¿Todo bien? Mucho verano, mucho calor por aquí, como pueden observar. Estoy lista para irme a la piscina, al chapoteadero. ¿Y yo qué les puedo recomendar esta semana? Les voy a recomendar escuchar el nuevo álbum de Cultura Profética, que estoy un poco traumadita últimamente. Ya estaba un poco traumadita hace unos meses cuando salieron los primeros singles. Me gusta mucho Bendito Vicio y les recomiendo también ir a ver el videoclip. Es muy lindo, muy hermoso. Y me encanta la canción y todo. Así que vayan a escucharlo. Muy recomendadísimo. Y bueno, aquí estamos el día de hoy para hablar sobre Manon, el hiatus que lo cambió todo en Cat's Eye. Así que quiero que se pregunten esto: ¿qué pasa cuando una idol pasa de ser vista como la favorita de la empresa a ser acusada de no esforzarse lo suficiente, mientras parte del fandom la defiende y la otra la señala constantemente? Y aún así termina convirtiéndose en una de las integrantes más populares del grupo. Lo que empezó como un simple hiatus terminó escalando hasta convertirse en una de las polémicas más grandes alrededor de Cat's Eye. Rumores de racismo, indirectas en redes sociales, comentarios de los padres de otra integrante, teorías de conflicto interno y hasta un cumpleaños que volvió a encender toda la conversación. En medio de todo esto, la pregunta sigue abierta: ¿qué fue lo que realmente pasó con Manon? Vamos ahora a contar un poco sobre ella. Su nombre completo es Meret Manon Sarpong Bannerman. Nació el 26 de junio de 2002 en Zurich, Suiza, y tiene ascendencia suiza, italiana y ganesa. En 2024 debutó como integrante de Cat's Eye, el grupo global creado por Hype y Geffen Records, tras el reality Dream Academy. Antes de convertirse en idol, Manon trabajaba como modelo e influencer y colaboró con varias marcas como Hugo Boss, Gymshark y PacSun, además de aparecer en algunos videoclips. Su historia con Hype comenzó de una forma bastante curiosa. Fue descubierta por una directora de casting a través de Instagram, y al principio pensó que ese mensaje era una estafa y lo ignoró. Pero después de comprobar que era real, aceptó la invitación para audicionar y terminó convirtiéndose en una de las 6 integrantes de Cat's Eye. Así es. Y bueno, ahora vamos a hablar de Dream Academy, el programa que fue el origen de este conflicto. Y aunque hoy muchos la conocen a Manon como una de las integrantes más populares de Cat's Eye, la polémica alrededor de ella comenzó mucho antes de su debut, durante Dream Academy. Desde el inicio, los entrenadores destacaban su enorme star power, es decir, esa carisma y presencia escénica que según ellos no se podía enseñar. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las concursantes, Manon llegó al programa sin experiencia profesional en canto o baile, por lo que tuvo que aprender todo desde cero, mientras competía con chicas que llevaban años entrenando. Uno de los argumentos más repetidos por quienes la defienden es que esa diferencia hizo que viviera una experiencia muy distinta a la del resto. Además, varios momentos mostrados tanto en el reality como en el documental
Popstar Academy Cat's Eye, llevaron a algunos espectadores a creer que le costó integrarse al grupo. Entre ellos se recuerda una escena en la que algunas concursantes bromeaban diciendo que sus habitaciones ya estaban llenas cuando ella llegó, o sea, le hacían el feo. Así como comentarios sobre la existencia de pequeños grupos entre las participantes, es decir, que Manon llegó como que sintiéndose fuera del lugar, porque todas como que ya se conocían por tal vez haberse dedicado al baile antes de llegar a este concurso, o por alguna razón todas como que ya se conocían, ya que siempre como que estaban en el mismo gremio, ¿no? Pero Manon no, entonces ella pues estaba así como de, ¿qué hago aquí? Aunque estas situaciones nunca fueron presentadas como conflictos directos, parte del fandom considera que sí contribuyeron a que Manon se sintiera aislada durante este entrenamiento. La propia Manon reconoció que al principio dudaba seriamente de tener posibilidades de debutar, ya que sentía que nunca podría alcanzar el nivel de sus compañeras porque ellas llevaban años preparándose. Según contó, fue la incorporación del voto del público lo que la hizo creer que realmente tenía una oportunidad al darse cuenta de que había personas que confiaban en ella y que querían verla en el grupo. Otro de los puntos que alimentó el debate fueron las ausencias de Manon en algunos entrenamientos, reveladas en el documental. Mientras una parte del público interpretó esto como falta de compromiso y un supuesto trato preferencial por parte de Hyde y Giffen, sus seguidores sostienen que el contexto suele omitirse. Manon explicó que el ritmo de entrenamiento era completamente nuevo para ella y que el desgaste físico llegó a ser tan intenso que incluso le costaba dormir por el dolor corporal. Por esa razón, algunos fans consideran que decisiones como permitirle quedarse con su tía durante parte del proceso no respondían a favoritismo, sino a un intento de adaptarse a las circunstancias de una participante que enfrentaba una curva de aprendizaje mucho más pronunciada. Y yo sí considero que sí estaba bien que la empresa como que tomara eso en cuenta porque pues ella no estaba preparada como los demás y yo aún así creo que se destacó muy bien y que a pesar de que ella nunca se había preparado en estas disciplinas como el canto y el baile, sí logró destacarse y llegar al nivel de sus compañeras. Entonces yo siento que se demostró desde el inicio que ella tenía mucho talento para ser una idol. Aún así, la imagen de concursante poco comprometida o perezosa terminó instalándose entre parte del público y continuó persiguiéndola, incluso después de su debut. Cada vez que Manon ha estado ausente en alguna actividad grupal, han resurgido estos comentarios que la califican de perezosa o cuestionan su dedicación, incluso cuando no se conocen las razones de esas ausencias. Y bueno, para algunas sí, luego ya explicaron que era porque Manon se enfermaba o por alguna situación en la que de verdad ella no podía estar ahí. Y yo siento que muchas personas critican esto porque como que la dinámica de los idols en Corea del Sur es como de que tienes que trabajar hasta que no puedas más y normalmente no se ausentan los idols porque pues es así como tienen el pensamiento allá de que tienes que trabajar y trabajar y trabajar y como que hacer un gran sacrificio, así te sientas mal, estés súper enfermo, sigue trabajando. En cambio, como que ellas siendo un grupo internacional, siento que obviamente sí la dinámica fue más diferente y pues sí, ellas podían ausentarse cuando estaban enfermas. Para muchos de sus seguidores, esta narrativa también ha estado influenciada por prejuicios raciales. Argumentan que como mujer negra, Manon ha recibido un nivel de escrutinio mucho mayor que otras integrantes y que errores o dificultades que en otras participantes fueron vistos como parte del proceso de aprendizaje. En su caso, terminaron convirtiéndose en una etiqueta que sigue vigente hasta hoy. Sin embargo, otros fans rechazan esta interpretación y sostienen que las críticas hacia Manon se deben únicamente a lo ocurrido durante Dream Academy y no a un trato diferenciado. Y aquí sí es cierto porque ya una vez que ha ocurrido este debut, Manon creo que se ha ausentado 2 veces y una de esas explicó que literalmente le dio COVID y se desmayó en el aeropuerto y por eso no pudo presentarse. Y otra vez creo que igual estaba enferma o como que creo que había sufrido una lesión leve. Y al igual que ella, ocurrió esto con Lara, que creo que se ausentó una vez, pero a ella no la critican así como a Manon. Y entonces como que ahí sí se nota que hay gente que la odia verdaderamente en ese fandom. Y igual como que en Dream Academy siento que hubo unos conflictos como que para como que generar más audiencia del programa y todo eso, que como que se editaron de una manera en la que hicieron que ver como que todas las chicas estaban un poco en contra de Manon y que sí hubo una conversación en la que demostraron que estaban frustradas de verla a ella como que ausentándose y no esforzándose tanto como las demás. Pero sí considero como que eso fue demasiado exagerado por el mismo programa, entonces como que hay algunas cosas medio raras.
Quienes la apoyan también consideran que con el paso del tiempo Manon ha demostrado una evolución notable y que hoy es una de las integrantes más destacadas de Cat's Eye. Por eso cuestionan que años después todavía se utilicen los problemas que tuvo durante estos ensayos para minimizar su trabajo y su talento. Incluso hay una pregunta que se repite constantemente en redes: ¿por qué a otras participantes se les permite crecer y dejar atrás la imagen que mostraron en el documental, mientras que Manon continúa siendo juzgada por esos mismos momentos? Y eso es verdad porque como que el fandom se ha olvidado que ese conflicto sí existió y que todas, en su mayoría del grupo, sí hablaron como mal, podríamos decir, de Manon cuando estaba en ese entrenamiento, pero de eso sí se han olvidado y luego de lo que Manon hizo, no, como que no la quieren perdonar. Me pregunta, ¿y este Dream Academy es un concurso, un documental o qué es? Sí, nació como un reality show, más o menos, en donde querían hacer como que estas chicas concursaron por un puesto en este grupo. Y entonces sí, reunieron algunas participantes, no sé cuántas eran realmente, pero sí un grupo grande de chicas que tuvieron que hacer una audición para poder entrar al programa. Pero por eso es como que la crítica a la Manon, porque ella fue como buscada realmente por esta señora del casting, le dijo como que participe. Creo que sí hizo una audición Manon, pero sí es cierto que como que el programa la quería ella porque sí tiene como mucho visual, entonces creo que todos vieron potencial en eso, ¿no? Se hizo un documental de este programa, de este reality show en Netflix, y como que ahí se mostraron otras cosas que en el reality show no se mostraron, entonces, ajá, básicamente es eso. ¿Y solo fue para este grupo Cat's Eye o este reality se hace para otros grupos, para crear otros grupos? Creo que comenzaron con Cat's Eye, que fue creo el primer grupo internacional de esta empresa Hype, y luego ya hicieron otro programa para hacer un grupo de chicos. En cambio este iba a ser como un grupo de, o sea, tenían como que esta idea de ser un grupo de chicos latinos, ¿no? Porque hicieron este programa como en México, creo, no sé, y el grupo se llamaba Santos Bravos, o sea, se llama Santos Bravos, ¿no? Pero sí hay chicos como que, sí participaron chicos como de Estados Unidos y así. Pero la idea era esa, de que hacer un reality show y reclutar de ahí, de los que ganaran, hacer un grupo. Así como se hizo One Direction y todas estas personas que salieron de X Factor y cosas así. Pero aquí era como para ser idols, porque les entrenaban en baile y canto, no solo para ser cantantes y así. Entonces, más o menos era esa la dinámica. Sí, es muy interesante toda la industria de los idols y el nivel de exigencia que tienen, pero por eso llegan a dar esos performances que dan, que son increíbles, porque obviamente ahí entrenan y practican hasta dejarse el alma. Pero bueno, ahora... Y también que se ve como una empresa privada, ¿no? Es como unos chicos que están cantando por el amor al arte. Que todo es toda una industria. Una industria para ganar y dinero. Que genera mucho, claro. Ok, ahora para entender la situación de Cat's Eye, primero hay que hablar de una de las mayores polémicas que ha vivido Hype. Todo comenzó en 2024 cuando la empresa acusó a Mi-hye Jin, entonces CEO de Adore y creadora de New Jeans, de intentar independizar la compañía y tomar el control de la subsidiaria. Durante este conflicto, Hype reveló conversaciones que sugerían que Min consultaba decisiones importantes con una chamana y que además habría buscado aprovechar la ausencia temporal de BTS por el servicio militar para convertir a New Jeans en el principal grupo de la empresa. También salieron a la luz documentos en los que supuestamente se discutían estrategias para perjudicar la imagen de BTS. Por su parte, Min respondió acusando a Hype de copiar el concepto de New Jeans con Elite, iniciando una disputa pública que dividió al fandom. Con el paso de los meses, el conflicto escaló aún más. Mi-hye Jin fue destituida como CEO de Adore, mientras que las integrantes de New Jeans comenzaron a respaldarla públicamente y denunciaron haber sufrido acoso laboral y un ambiente hostil dentro de Hype. La disputa terminó trasladándose a los tribunales y con el tiempo la situación del grupo se volvió cada vez más complicada. Para finales de 2025 y principios de 2026, la crisis culminó con la salida de Daniel de New Jeans y la finalización de su contrato exclusivo, marcando uno de los desenlaces más polémicos en la historia reciente del K-pop.
Otro grupo que terminó involucrado en el conflicto fue Elite. Incluso antes de su debut, el grupo ya habría enfrentado una polémica por la salida inesperada de Jung Seo, una de las integrantes originales cuya marcha nunca fue explicada con detalle por la empresa. Y poco después de debutar en 2024, Mi Hye-jin aseguró que Elite había copiado el concepto de New Jeans, señalando similitudes en aspectos como el estilo visual, el maquillaje, el vestuario, la dirección de los videoclips e incluso coreografías. Estas acusaciones provocaron una intensa rivalidad entre los fandoms de ambos grupos y convirtieron a Elite en uno de los principales focos de la disputa entre Adore y HYBE. La polémica escaló aún más cuando durante el proceso judicial se revelaron conversaciones privadas de V de BTS con Mi Hye-jin. En esos mensajes, Taeyong nunca afirmó que Elite hubiera plagiado a New Jeans, únicamente comentó que ambos grupos le parecían algo similares. Sin embargo, Min utilizó esos mensajes como parte de su estrategia legal, lo que llevó a Taeyong a pronunciarse públicamente. El integrante de BTS expresó su molestia por la filtración de conversaciones privadas, afirmó que su privacidad había sido vulnerada y dejó claro que nunca estuvo de acuerdo con que sus mensajes fueran utilizados dentro del conflicto legal entre Mi Hye-jin y HYBE. Y aunque el caso de New Jeans fue uno de los más mediáticos, no fue el único grupo de HYBE envuelto en polémicas. LE SSERAFIM también ha enfrentado varios escándalos desde su debut. El primero ocurrió en 2022 cuando Kim Garam abandonó el grupo pocos meses después de debutar tras ser acusada de acoso escolar. Aunque HYBE defendió inicialmente su inocencia, la controversia terminó con la salida definitiva de la idol de la empresa. Y a esto se sumaron las duras críticas que recibió el grupo por su presentación en Coachella 2024, donde muchos cuestionaron sus habilidades vocales en vivo. Y más recientemente, en 2026, LE SSERAFIM volvió a ser tendencia luego de que parte del material promocional de Boompala fuera acusado de apropiación cultural, ya que algunos internautas consideraron que utilizaba símbolos y elementos de tradiciones indias únicamente como recurso estético, sin el concepto o respeto cultural necesario. Y la lista de controversias dentro de HYBE también incluye a Fromis_9. Aunque el grupo se formó antes de integrarse a la compañía, su origen estuvo marcado por el escándalo de Idol School, programa de supervivencia que años después fue señalado por manipulación de votos y por las malas condiciones en las que entrenaban a los participantes. Más adelante, algunas integrantes también protagonizaron polémicas menores, como el comentario de la líder Lee Se-rom, que se filtró al inicio de una transmisión en vivo cuando dijo que quería irse a casa, o las declaraciones de Ro Ji-sun pidiendo a los asistentes de un fan meeting que cuidaran su higiene, comentarios que dividieron la opinión del público. Sin embargo, la controversia más importante llegó a finales de 2024 cuando Pledis Entertainment anunció que los contratos exclusivos del grupo no serían renovados. Y tras su salida, las integrantes revelaron que habían tenido dificultades para conservar el nombre de Fromis_9, lo que generó críticas hacia HYBE y Pledis por la gestión de los derechos del grupo. Finalmente lograron mantener el nombre al continuar su carrera bajo una nueva agencia, pero el proceso volvió a alimentar el debate sobre el trato que HYBE da a algunos de sus artistas cuando finalizan sus contratos. En efecto. Así que después de repasar todos estos casos, no es extraño que muchos fans hablen como de esta especie de maldición alrededor de los grupos femeninos de HYBE. LE SSERAFIM, New Jeans, Elite, Fromis_9 y ahora Cat's Eye han protagonizado polémicas que en muchos casos terminaron opacando su música. Esto ha llevado a parte del fandom a cuestionar
la forma en la que la empresa maneja las crisis y a señalar que sus artistas mujeres parecen recibir un trato distinto al de los grupos masculinos. De ahí también nació la teoría de que Bang Si-hyuk nunca tuvo un verdadero interés en desarrollar grupos femeninos dentro de HYBE, especialmente porque los grupos masculinos más exitosos de la empresa pertenecen a Big Hit Music, es decir, esta empresa que solo le pertenece a este Bang Si-hyuk. Sin embargo, esa idea nunca ha sido confirmada y sigue siendo una percepción compartida por una parte del fandom, alimentada por la constante sucesión de controversias que rodean a las girl groups de la compañía. Y yo también estoy como que de acuerdo con esta teoría que tienen los fandoms, porque sí es verdad que las crisis en los girl groups nunca son bien manejadas por HYBE y pareciera como que incluso ellos quieren que tengan como estas polémicas porque al parecer en su percepción esto les va a dar como fama a las chicas y así. Y que muchas de ellas sí se han logrado recuperar como Le Serafín y Katseye porque han seguido con... Ah, y también Elite que han seguido con sus agendas y siguen como que haciendo música y todo eso a pesar de las polémicas. Pero otros grupos como New Jeans y estas chicas de From Is Night ya como que nunca más se van a recuperar. Y es porque pues estas personas como que no manejan bien toda esta situación. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la cosa que hizo que todo cambiara en este grupo. El hiatus. Bueno, esta polémica comenzó el 20 de febrero de 2026 cuando HYBE y Given anunció que Manon se tomaría un descanso temporal de las actividades de Katseye para priorizar su salud y bienestar. Aunque la empresa aseguró que apoyaba completamente su decisión, las dudas del fandom no tardaron en aparecer. Con el paso de las semanas, Manon no participó en la promoción del sencillo Pinky Up, estuvo ausente en el videoclip, eliminó toda referencia de Cat's Eye de su biografía en Instagram y su ausencia se prolongó mucho más de lo que los fans esperaban. Poco antes de anunciar su pausa, Manon había concedido una entrevista en la que habló abiertamente sobre la cultura laboral en Estados Unidos y el impacto que tuvo en ella en el entrenamiento de Dream Academy. La idol explicó que suele enfermarse con frecuencia y comparó esa experiencia con su país natal. En Estados Unidos todos trabajan duro y se esfuerzan por alcanzar el éxito. En Suiza, donde nací, uno descansa un día si está enfermo. También recordó las críticas que recibió durante el reality por faltar a algunos ensayos y confesó que aquello todavía la perseguía. Que me llamen vaga, sobre todo siendo una chica negra, no es justo. Ahora siento que siempre tengo que esforzarme más para demostrar algo, aunque en realidad no sea así. Las especulaciones aumentaron cuando Manon publicó un mensaje en Weverse para tranquilizar a sus seguidores. Allí aseguró que se encontraba bien de salud y que tanto ella como HYBE y Given estaban teniendo conversaciones positivas. Sin embargo, una frase llamó especialmente la atención. A veces las cosas se desarrollan de maneras que no controlamos del todo, pero confío en el panorama general. Para muchos fans, esas palabras insinuaban que su pausa no era completamente una decisión personal. Días después, la situación escaló aún más cuando los usuarios descubrieron que Manon había dado me gusta a una publicación que hablaba sobre la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres negras dentro de los grupos femeninos, y que incluía el hashtag Katseye. Aunque Manon nunca explicó el motivo de ese like, muchos interpretaron que estaba respaldando la idea de que también había sido una víctima de un trato injusto dentro de la empresa. Los rumores crecieron todavía más cuando David End, novio de Manon, compartió en sus historias de Instagram un artículo que abordaba precisamente la discriminación que enfrentaban las artistas negras en la industria musical. Aunque la publicación nunca mencionaba directamente a HYBE ni a Cat's Eye, muchos seguidores la interpretaron como un respaldo indirecto a las teorías sobre un posible trato discriminatorio hacia la cantante. A partir de ese momento comenzaron a resurgir antiguos momentos que ya habían sido criticados por el fandom. Que en la coreografía de debut quedara cubierta por otras integrantes, que en algunas fotografías grupales apareciera parcialmente tapada o que el videoclip de Gabriela se terminara de grabar sin ella después de sufrir una lesión. Individualmente ninguno de estos hechos confirmaba una discriminación, pero para muchos seguidores formaban parte de un patrón que reforzaban sus sospechas. La indignación dio paso a un movimiento de boicot contra Katseye, bajo los hashtags Justice for Manon y Boycott for Manon, mientras varias artistas negras expresaban públicamente su apoyo. Entre ellas estuvieron Lynn Pinnock de Little Mix, quien comentó debemos protegernos, Melody Thornton de Pussycat Dolls, además de Halle Bailey, Chloe Bailey, SZA y Kehlani. Incluso medios como Elle y Rolling Stone publicaron artículos señalando que el caso había reabierto el debate sobre el trato que reciben las mujeres negras dentro de la industria del pop.
Desde entonces, para una parte del fandom, el hiatus dejó de verse únicamente como una pausa por motivos de salud y pasó a interpretarse como el posible reflejo de problemas más profundos dentro de HYBE y Giffen. Sin embargo, hasta la fecha la empresa no ha confirmado ninguna de las acusaciones de discriminación y Manon tampoco ha afirmado públicamente que esa haya sido la razón de su ausencia. Y eso es muy cierto, pero teniendo en cuenta que su novio compartió ese artículo de discriminación donde literalmente sí nombran a Manon y como un ejemplo de las mujeres discriminadas en el pop. Y también que ella ha dado like a publicaciones, creo que no hace falta que ella diga públicamente que está siendo discriminado, que hubo ahí algún conflicto medio raro con la empresa, porque ya lo está diciendo así. No sé, ¿qué piensan ustedes? Coméntenlo. Claro, discretamente lo está diciendo porque tal vez es mucho más conflictivo decirlo abiertamente y puede causar más problemas seguramente, pero sí, yo también creo que ella está afirmando eso. Y bueno, los rumores sobre una supuesta enemistad entre Manon y Daniela no comenzaron dentro del grupo, sino a partir de interacciones externas durante la etapa de Dream Academy. En ese contexto, Daniela fue vista con Naisha, un ex trainee de HYBE, que también compitió por un lugar en Cat's Eye, pero fue eliminada antes del debut. Naisha ya había generado controversia por comentarios dirigidos hacia Manon durante el programa, donde habría hecho afirmaciones despectivas sobre su identidad racial. Sin embargo, esta interacción entre Daniela y Naisha nunca fue abordada públicamente por las integrantes de Cat's Eye ni se confirmó ninguna ruptura o conflicto interno entre ellas. A pesar de eso, parte del fandom comenzó a construir una narrativa de tensión entre Daniela y Manon. Uno de los puntos más comentados fue la idea de que Daniela habría copiado el estilo de Manon, especialmente después de que esta última popularizara el uso de cejas rectas dentro del grupo, mientras que Daniela posteriormente adoptó un estilo similar. Estas comparaciones, aunque eran superficiales, se viralizaron en redes sociales y obviamente aumentaron la percepción de rivalidad entre ellas. Y a pesar de que nunca fueron mencionadas ni validadas por las integrantes del grupo, pues ya estaba ahí la especulación. Y con el tiempo estos rumores se intensificaron tras el inicio del hiatus de Manon, cuando cualquier interacción o ausencia del grupo empezó a interpretarse como señal de conflicto. La situación terminó de escalar con la controversia en torno a los comentarios del padre de Daniela en redes sociales, lo que llevó a que muchos fans reforzaran la idea de una supuesta tensión entre ambas. Mientras el debate sobre Manon seguía creciendo, los padres de Daniela también terminaron involucrándose en la polémica. Todo comenzó cuando Rafael Avancini, padre del integrante, comentó varias publicaciones de Instagram relacionadas con el hiatus de Manon. En una de ellas escribió: "El espectáculo debe continuar independientemente de las integrantes. Y Cat's Eye es más importante que una sola chica". Además, cuando un usuario comentó que el grupo debía seguir siendo de 6 integrantes, Rafael respondió: "5 está bien". Estos mensajes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de críticas por parte de los seguidores de Manon. Y a raíz de esto, muchos usuarios comenzaron a revisar publicaciones antiguas de Rafael y encontraron otros comentarios que también generaron controversia. En una publicación que comparaba a Daniela con Lisa de Blackpink, preguntando quién era la mejor bailarina, respondió: "Si tienes que preguntar, Daniela, mucho mejor entrenada. Además, es latina, una gran ventaja contra las bailarinas asiáticas. Sus caderas son intocables". Comentario que muchos calificaron como racista. También resurgieron antiguas historias de Instagram y videos compartidos por él. Uno de los más criticados fue una historia en la que Young Chae y Daniela aparecían muy juntas durante la coreografía de Gabriela, acompañada del texto "Bésala". Además compartió un TikTok sobre Daniela con la frase: "Felicitaciones a quien se la está comiendo todas las noches". Comentario que muchos fans consideraron inapropiado por tratarse de su propia hija.
Incluso al responder a un usuario que le dijo que estaba perjudicando a Daniela con sus comentarios, Rafael escribió: "Los fans siempre serán fans. Hablé con Dani antes de nada", dando a entender que ella conocía su postura antes de que él publicara estos mensajes. Sin embargo, Daniela nunca confirmó esa afirmación ni tampoco hizo declaraciones sobre el tema. Pero poco después, la madre de Daniela también fue objeto de críticas cuando los fans descubrieron que seguía en Instagram la cuenta personal de Donald Trump. El hallazgo se viralizó rápidamente y muchos interpretaron que se trataba de una muestra de apoyo político. Ante esta controversia, Ana Lorente decidió responder públicamente y explicó: "Empecé a seguir una cuenta tras ver una publicación conmovedora sobre el Papa. No tenía nada que ver con la política. Me entristece que algo tan insignificante se utilice para crear división. Por favor, sepan que esto no refleja mis creencias ni las de mi hija. Estamos aquí para compartir alegría, no drama". Y tras esta aclaración, gran parte de los fans aceptó la explicación y se disculpó por el acoso que había recibido la familia. Este grupo es de muchos ¿cómo sería? De Integrantes extranjeras. Orígenes. Sí, es un grupo internacional porque todas son como, sí, de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, Daniela es de Estados Unidos, pero tiene ascendencia latina. Sus papás creo que son de Cuba y Venezuela o algo así, no sé. No estoy muy segura, pero ajá, ella habla español incluso y así. Entonces, como que ella es la integrante latina. Luego está la Manon, que igual como que ella habla inglés y todo eso, pero ella es como que la integrante europea, ¿no? Y luego está también la John Chae, que ella es la única chica coreana. Y luego está Sofía, que es, no sé si es de Filipinas, pero ella también es una chica asiática. Y también está Lara, que también es una chica asiática, ella es de la India. Entonces sí es como que un grupo con varias nacionalidades. Y justamente por eso como que el grupo se hizo muy popular, porque muchos decían que sí representaba como a muchas mujeres y que principalmente era como importante que Manon estuviera ahí porque es una mujer afro y esa representación era importante para muchas otras mujeres. Pero bueno, no se sabe qué va a pasar con ella. En los últimos días, el pasado de Manon, antes de su debut en la industria del K-pop, volvió a convertirse como en un tema de discusión en redes sociales, especialmente en comunidades como Reddit, donde se viralizó una publicación anónima que afirmaba haberla conocido durante su etapa en Zurich, Suiza. El usuario, que se identifica como suizo, describe al artista con calificativos negativos y asegura haber recibido, además de experiencias personales, múltiples relatos de terceros que la retratan como una persona conflictiva dentro de su entorno social. La publicación incluye una serie de acusaciones no verificadas relacionadas con su vida adolescente, entre ellas supuestos comportamientos de maltrato emocional hacia amistades, actitudes manipuladoras dentro de su círculo cercano y dinámicas interpersonales consideradas tóxicas. También se mencionan versiones que la vinculan con un grupo social en el que había existido consumo de sustancias ilegales, además de señalamientos sobre relaciones personales problemáticas. Entre las afirmaciones más polémicas se encuentran acusaciones de haber mantenido conductas consideradas como traición dentro de amistades cercanas al involucrarse sentimentalmente con exparejas de personas de su entorno, así como supuestos episodios de queerbaiting o uso ambiguo de su identidad para generar vínculos emocionales con otras personas. El texto incluso menciona alegaciones sobre conductas de autolesiones utilizadas, según esa versión, en contextos de conflicto interpersonal. Ninguna de estas afirmaciones ha sido acompañada con pruebas verificables ni corroboradas por fuentes externas. La publicación también sostiene que Manon habría buscado distanciarse de ese entorno al mudarse fuera de Suiza, para enfocarse en su carrera artística, interpretando ese cambio como una forma de reconstrucción personal. Sin embargo, este tipo de afirmaciones se mantienen dentro del terreno de lo especulativo y no han sido confirmadas por la artista ni por su agencia. El contenido se difundió rápidamente en medio del aumento de la exposición mediática de Katseye, reabriendo el debate sobre el impacto que tienen los relatos anónimos en la percepción pública de las celebridades. Mientras algunos usuarios consideran estas publicaciones como una forma de exponer comportamientos previos de figuras públicas, otros cuestionan la credibilidad de este tipo de testimonios por su anonimato y su falta de evidencia independiente. Hasta el momento, Manon no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a estas acusaciones. Y debo decir que en efecto sí hay fotografías o cosas así donde la Manon está fumándose una cosita. Pero yo siento que, bueno, no estoy segura, ustedes sabrán decirme, creo que en Europa el uso de, al menos de esta sustancia ilegal,
que empieza con M y termina en Juana, creo que es legal en ciertas cantidades o es como el uso un poco más normal que en otros países, creo, no sé. ¿Ustedes saben? Creo que sí depende de los países. O sea, está mucho más normalizado, siento acá en Europa, el uso de esa, ¿cómo se dice? Sustancia psicotrópica. Porque sí, la gente fuma en las calles, como creo que no tan, diría no tan común como tabaco, pero sí se huele. Cuando vas caminando por ahí por la calle, siempre se huele. Entonces, sí, supongo que es más normalizado. No es completamente legal. Entiendo que aquí no es legal, no está pero legalizado. si tienes una cierta cantidad, eso lo consideran de consumo personal y no tienen ninguna repercusión legal. Entonces como que sí puedes, supongo que como eso, no tener algo para hacerte un porro o algo, pues no es tan grave, pero sí está muy normalizado. Ujú. Y bueno, por eso considero yo, no sé, que obviamente en su adolescencia loca y esas cosas, porque las fotografías que tiene haciendo eso, como es de ella mucho más joven. Y yo creo que sí cambió. Entonces, pues no siento que toda esta situación como que sea una justificación para lo que tal vez pasó con la empresa, el conflicto que haya de ella y toda esa situación. Entonces, pues ajá, pero bueno, la gente habló de esto como para hacerla ver de que ella sí es una chica conflictiva y de que ella debe haber tenido la culpa. Pero no lo sabemos. Siento que es muy fuerte cómo te escarban tu pasado en internet y como que hay muchas cosas que están ahí y da mucho miedo, la verdad. El volverse famoso y que luego le saquen todos los trapitos al sol de hace muchos años. Que tampoco es muy justo porque son cosas que pasaron muchos años atrás, eras mucho más joven, más inmadura, eran otros tiempos y así. Yo creo que fue la Daniela subiéndose Reddit anónimamente. Entonces otra cuenta. El papá de la Daniela. Oigan, sí, turbio. Yo siento que no hemos hablado lo suficiente de ese comentario. Nada que ver, yendo hablando como siento un poco sexualizando a su hija. ¿Por qué hace esos comentarios? What the fuck? Total, fuchi, viejo loco. ¿Qué onda? Es como el Donald Trump, que también habló de su hija así. Ay, no. Es que es calvo y los calvos son malos. Ok, bueno, ahora, ¿qué pasó en el cumpleaños número 24 de Manon? En su cumpleaños volvió a encender la conversación alrededor de su situación dentro de Cat's Eye. El 26 de junio la artista reapareció en Instagram tras varios meses de baja actividad en redes, publicando una serie de fotografías personales donde se la veía celebrando su día especial. Entre las imágenes destacaban una selfie frente al espejo, en lo que parecía un baño de hotel y un primer plano de su manicura temática de cumpleaños con el número 24 y una vela apagada. Junto a estas fotos, Manon compartió un mensaje que rápidamente generó interpretaciones en redes sociales. ¡Feliz cumpleaños! Nunca me he sentido tan sana, feliz y agradecida. Agradezco a las personas que me aman, me cuidan, me hacen reír y me recuerdan lo que realmente importa. Me siento muy afortunada de estar aquí. Muchos fans leyeron estas palabras como una posible respuesta indirecta a Hype y Geffen Records, quienes habían comunicado previamente su pausa por motivos de salud. El contexto se volvió aún más comentado porque apenas un día antes, Cat's Eye apareció en la portada de Allure como quinteto. En la entrevista, la líder Sofía se refirió directamente a la ausencia de Manon. Como anunciamos que la pausa es por su bienestar, no nos corresponde a nosotros ni a nadie presionarla. Queremos darle todo el tiempo y el espacio que necesite. Y ella también añadió: la adoramos y los fans la adoran. La puerta siempre estará abierta. Mientras que las integrantes coincidieron en referirse al grupo como una formación de 6, pese a la ausencia de Manon en la actividad promocional. Y estas declaraciones intensificaron la división en redes sociales, donde algunos fans interpretaron la situación como una posible fractura interna. En foros como Reddit,
algunos usuarios comentaron su incertidumbre con frases como: cada vez que creo saber qué pasa, algo cambia y mi opinión cambia otra vez. O he aceptado que probablemente no regrese, reflejando la confusión general sobre el futuro del integrante dentro del grupo. Y a esto se sumaron observaciones sobre la actividad reciente de Manon fuera de Katsai. Durante el periodo de su pausa fue vista asistiendo a eventos como el Festival de Coachella, donde participó en la presentación de Pink Panthers, además de aparecer en un partido del Mundial en Los Ángeles y compartir con su círculo cercano. Y estos momentos alimentaron la teoría de que su ausencia no estaría exclusivamente relacionada con su salud, sino con una situación mucho más compleja aún no declarada públicamente. La tensión aumentó cuando el grupo asistió el mismo día a un concierto de Ariana Grande sin que se registraran interacciones entre Manon y las demás integrantes del grupo. Y también se señaló que en eventos recientes del grupo ha funcionado públicamente como quinteto. Paralelamente, en Instagram, en la cuenta oficial de Katsai, se publicó un saludo de cumpleaños para Manon que generó aún más debate. Solo 2 integrantes reaccionaron con me gusta, mientras que la mejor amiga de Manon comentó con una abreviatura ambigua, FS. Y en este contexto, el término FS generó especulación en redes sociales. En el lenguaje digital en inglés puede interpretarse como for sure, seguro, definitivamente. Y aunque también puede usarse como abreviatura de expresiones más coloquiales como fuck's sake o fuck shit, dependiendo del tono y del contexto. Esta ambigüedad llevó a que algunos usuarios asumieran que el comentario tenía una intención deliberada o implícita, aunque no existe confirmación de ello. También se suma a esto la reacción del novio de Manon, quien comentó con un emoji de risa en la publicación, lo que igualmente fue interpretado de distintas formas por los fans. Sin embargo, parte del fandom señalaron que las críticas hacia los integrantes podrían ser desproporcionadas. Aún así, la suma de todas estas interacciones, los silencios y ausencias volvieron a alimentar la percepción de distancia del grupo, dejando la sensación de que el regreso de Manon sigue siendo incierto y que cada vez se especula más entre el fandom. Así es, así es. Y bueno, yo creo que definitivamente hay muchas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido y que obviamente algunos creen que fue Manon, fue tratada injustamente por la empresa o por sus compañeras de grupo. Y pues otros están como muy a favor de que no se especule sobre eso porque a pesar de todo eso, como que cuando Manon estaba dentro del grupo, y sí, obviamente ocurrió conflictos cuando ellos estaban en eso de Dream Academy, ya como parte del grupo de Cat's Eye se veía que todos se llevaban muy bien y que tenían una amistad muy cercana entre ellas, entonces como que al fandom no le gusta que especulen como que hay problemas entre ellas y que por eso ella se salió o algo por el estilo. Pero yo sí considero que después de todo lo que ha estado pasando, que es todos estos artículos sobre la discriminación para las mujeres racializadas en el pop y también todas las cosas que han dicho los amigos, bueno, que no han dicho como explícitamente, pero que han dado a entender los amigos de ella y el novio, es muy evidente que obviamente existe un conflicto, yo sí creo con la empresa. Muchos decían que tal vez es más que todo con esta otra empresa que es Giffen, que no entiendo muy bien cómo es que funciona la situación ahí, pero es como que Given creo que es dueño de como de Cat's Eye como tal o algo así, y como hay una colaboración con Hive, pero creo que alguna cosa es como que no hay un acuerdo entre estas dos empresas, Hive y Given. Bueno, muchos decían que hay esta teoría de que Hive sí quiere como mucho a Manon y que ellos sí creen que ella debe regresar y continuar con el grupo, en cambio Giffen no, quiere que ella se salga del grupo y todo eso. Y como que, bueno, eso no está claro, pero hay muchas teorías que han sacado como que a mí sí me hace pensar un poco que tal vez desde un inicio querían como que sacarla del grupo, o sea, tenerla como un rato y después ya desecharla, porque sí es cierto que
como que en las coreografías sí alguna otra integrante la tapaba mucho, o incluso como que cuando hicieron una colaboración con, creo que es Glossier o algo así, con de una marca de bálsamos labiales. Las chicas como que en conjunto todas fueron a tomarse una fotografía con la publicidad y ella no estaba ahí, o sea que no la esperaron para irse a tomar la foto y fueron y se tomaron las cinco. Y después Manon solo publicó como un video en TikTok de ella yendo a ver la publicidad y así como que no se hizo ni siquiera una foto así bien producida como la que les hicieron a las demás. Entonces como que siento que sí se nota que hubo desde un principio esta exclusión hacia ella, porque con las demás no ha ocurrido eso, porque por ejemplo, como ya les había mencionado, con Lara, ella también se ausentó para un videoclip. No hizo como que la grabación al mismo tiempo que las demás, pero luego la grabaron a ella solita y la incluyeron en el videoclip de otra manera, que no sale bailando con las demás, pero sí está en el videoclip. En cambio, Manon no, cuando ella se tuvo que ausentar por una lesión, en este videoclip de Gabriela, donde hacen el baile y todo eso, sí la descartan completamente y nunca la esperan como para incluirla de alguna manera. Entonces digo, sí había una intención ahí de por medio como media rara de excluirla. Pero realmente como que no sabemos. O sea, yo siento que en cuanto a la relación de ella con las demás chicas de Cat's Eye, no creo que haya habido como tal un conflicto. Sí siento que a ellas no las dejan como que hablar de lo que está pasando ni mostrar ningún apoyo hacia ella. Y porque la empresa creo que les está prohibiendo eso, porque en un momento cuando ya hubo toda esta situación, una de las integrantes que es Megan, creo que ella también publicó o dio apoyo a este artículo sobre la discriminación en donde se mencionaba a Manon y luego lo borró enseguida. Y también ella sí como que igual le ha dado like a cosas así sobre Manon y cosas así. Entonces es como que siento que algunas sí están como que tratando de decir algo, pero no pueden decir nada explícitamente. Sin embargo, sí creo que con todo lo que ha pasado, tal vez sí la relación ya esté muy fracturada, porque no se la ha visto como que a ellas en público ni una sola vez como juntas, ni por así una foto de que alguien haya tomado así como reborrosa en calidad Nokia o algo así. No, ninguna publicación así, ni cuando estuvieron en Coachella, que la Manon sí fue y no fue a apoyarlas a ellas como a su presentación, y tampoco en esto de Ariana Grande, como que no hay ninguna foto filtrada que yo digo, si es que hay un conflicto y lo que sea y no les dejan estar juntas, al menos debería haber como una interacción de que así, de como en chiquis y que alguien filtrara la foto o lo que sea, pero no, ni siquiera eso. Entonces sí considero que su relación ya se fracturó bastante y que no va a regresar la mano, porque igual un amigo de esta Megan filtró una información diciendo que, ajá, que habían conversado de eso y que la Megan como que creo que le había dicho que no iba a regresar, o que la empresa les habían dicho que no, que ya no va a regresar. Y yo sí considero que, ajá, que no va a regresar, porque ya la relación, tanto con ellas como con la empresa, ya se la ve muy fracturada y dudo mucho que algo pase. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo la verdad no estaba muy enterada del tema, pero creo que es una chica muy linda y muy talentosa. Y espero que haya tomado la mejor decisión para ella, si la estaba pasando mal, si estaba sufriendo discriminación y así, pues qué bueno que se salió de ahí. Y supongo que ella igual va a tener una carrera muy exitosa porque, no sé, yo la veo y creo que es una chica muy linda. Y eso, sí considero que es demasiada la presión que viven los idols en estos grupos. Y debe ser muy fuerte también, tal vez, como tú dices, si la relación fracturada, porque tal vez ella esperaba un poco más de apoyo, pero tal vez las chicas igual no pueden comentar nada públicamente porque hay problemas con los contratos, las agencias y todo esto. Entonces, pues sí, ya veremos qué sucede, pero seguramente sí ya no va a ser parte del grupo y espero que todo le vaya muy bien en su vida en el futuro. Y ya. Y nada más, chicos, eso es todo por hoy. Espero verlos en otro episodio más. Los quiero, les mando un abrazo, un beso, hasta donde quiera que estén. Bye.
Adiós. Y antes de despedirme, debo decir que hoy juega Ecuador contra México en el Mundial. Yo también iba a decir eso. Iba a decir suerte Ecuador, por favor. Aquí queda registrado que siempre tuve fe en mi Ecuador amazónico. Tienen que ganar, yo creo que van a ganar. Y si no, pues ya nada, pero mi fe intacta hasta el final. Eso, adiós. Bye bye. Nice dynamite. No me sé ninguno de Katsai, lo siento.